Gloria al Señor. De nuevo por acá para saludarles en el nombre maravilloso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Un saludo especial a todo el pueblo del Señor, de las distintas misiones, distintas congregaciones, concilios. Que el Señor les bendiga en gran manera. Y como siempre que me gusta saludar a la amada congregación que hace parte del cuerpo del Señor, por supuesto, la comunidad cristiana bíblica misionera establecida aquí en Bogotá, en Ciudad Kennedy, en Casablanca. Bien, queremos seguir compartiendo la lectura del Apocalipsis, que es lo que nos hemos propuesto, hacer una lectura hasta donde el Señor nos permita. Claro, sin correr, sin afanes, haciendo algunos comentarios, porque esta revelación precisamente es un comunicado de parte del Señor acerca de lo que iba a pasar desde los tiempos de Juan el apóstol, que estuvo prisionero allí en la isla de Patmos estuvo Juan, y desde ese entonces, pues es como la historia anticipada, sobre todo lo que atañe a su pueblo, a su iglesia. Pero como la iglesia ha estado en el mundo, la iglesia ha estado envuelta en medio de la historia de tantos avatares que ha tenido la humanidad, el mundo inconverso, sobre todo como la Biblia, su historia es allí en el Oriente Medio, en el Mediterráneo, en parte de Europa, pues allí es donde recibe Juan esa revelación y donde se desarrolla prácticamente toda esta profecía y se sigue desarrollando hoy día de una manera como muy especial. Entonces seguimos con esta lectura de la palabra. Ya dijimos entonces que cada una de estas 7 iglesias tenían un significado propio, personal, podemos decir allí, local, por su conducta, por su forma de ser, tanto del pastor como de la congregación local. Pero también cada una de esas congregaciones representó y aún sigue representando la Odisea del último tiempo, representó distintas etapas del tiempo, de la historia de estos 2000 años ya. Entonces dijimos que Éfeso representó desde el año 33, pongámosle, hasta el año 100, y luego ya miramos a Esmirna, que representó el tiempo desde el año 100 hasta el 312, cuando Constantino da un edicto para suprimir la persecución tan espantosa que tuvo el pueblo del Señor, representado por Esmirna desde el año 100 hasta el 312. Ya vimos también esa lectura. Ahora tenemos del capítulo 2, verso 12, que ya lo hicimos también anoche, el mensaje a Pérgamo, que abarcó un tiempo desde el 312 al año 500, cuando es la época, cuando cae el imperio romano, por el 475, y se establece el imperio bizantino con la capital allí en Constantinopla, o sea, esa ciudad que la funda precisamente Constantino por el 325 en adelante, y la hizo una ciudad muy importante en lo que hoy es Estambul, Constantinopla precisamente haciendo alusión a Constantino, o sea, y polis, ciudad, bueno. Entonces allí se estableció el imperio bizantino al oriente, y el imperio que estaba encabezado de este lado en Roma, pues cayó por los germanos, godos, visigodos, toda esta gente que vino en este tiempo, y arranca el periodo de Tiatira. Tiatira
va desde el año 500 hasta por lo menos, a ver, el año 1500, un periodo bastante largo, eh, que se conoce como la época medieval, que fue una época muy especial y a veces llaman la época del oscurantismo. Bueno, vamos a mirar todo esto y allí es donde se comienza a fortalecer el sistema papal, comienzan a aparecer por este tiempo, por el 500 para acá, ya comienzan a aparecer las primeras catedrales como tal, algunos monasterios, conventos. Bueno, y ya por allá, por el 1400, 1500, 1600, comienza a establecerse los primeros hospitales al lado de los monasterios, prácticamente auspiciados por todos esos monjes, y comienzan por esa época del 1400 a establecerse las primeras escuelas de medicina, de ingeniería, de astronomía, vienen las primeras universidades para esa época en Inglaterra, por ejemplo, la Universidad de Oxford y tantas otras en esa época. Bueno, por el año 1335 viene la peste negra que asoló a Europa hasta el año 1447, por ahí está terminando lo de esa peste que mató 25 millones de europeos. Casi acaba con Europa esa peste en esa época. Bueno, y en el oriente, allá en Constantinopla, se estableció el imperio bizantino y después el otomano, con los sultanes y todo esto que llegó hasta 1922. Y todo esto tiene que ver con la historia y en medio de toda esa maremagnos de, por ejemplo, en la época de Esmirna del año 100 al 400, al 500, donde cae el Imperio Romano, eso hubo guerras civiles dentro del mismo Imperio Romano, se mataban unos contra otros, los césares, fueron muchos de ellos muertos, cosa terrible. Y ahí en medio de eso, ya el pueblo que creía en el Señor Jesucristo, y en medio de toda esa situación, cuando cae el Imperio Romano por el 1000 y los godos y visigodos trasladan, ya no dejaron la capital ahí en Roma, sino al norte de Italia, una ciudad llamada Rávena. El papado, el Vaticano allí se establece y comienza a fortalecerse hasta que prácticamente el Papa llega a ser el después, con el paso del tiempo, que tenía dominio sobre la parte religiosa, política y hasta militar. Tremendo. Prácticamente, mire, los papas eran los que oraban por los gobernantes, como sucedió con Carlomagno, que oró por él y lo coronó el Papa León XIII en el año 742. Todas esas cosas que sabemos allí de Europa, tanta cosa que hay, castillos y cosas. Bueno, pero vamos a leer aquí del mensaje a Tiatira, que encaja del 500 al 1500. Ya miramos todo eso y allí comenzó, bueno, al comentar un poquito más, por ejemplo, por esa época del 1500, del 1400 al 1700 aparecen muchos científicos, comienza la medicina, comienzan los astrónomos como Galileo Galilei, Copérnico, Kepler, bueno, toda esta gente, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, René Descartes, bueno, Pascal, toda esta gente que influyó en la
vida social, en la vida científica, se desarrolló la ciencia, comenzaron a escribirse muchos tratados también de filosofía, de medicina, en todas las artes vino la pintura, vino tanta cosa en esa época. Y ahí está el pueblo que tenía fe en el Señor Jesucristo, representado con Tiatira. Pudiéramos decir tantas cosas de toda esta gente. Bueno, pero estamos centrados en la parte como religiosa, pero que me gusta a mí mirar todo eso y me ha gustado mucho. Bueno, dice, mensaje a Tiatira, verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Dice, allá está el receptor de esta carta, ahora el remitente, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La carta entonces el Señor se la hace dirigir a través de Juan al pastor de Tiatira. Bueno, repito, esa iglesia representó el periodo del 500 hasta por lo menos el 1500, cuando viene el asunto del Martín Lutero. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso fue allí en la iglesia local, en la ciudad de Tiatira, un trabajo y toda la cosa, pero algunas cualidades que tenía las toma el Señor para aplicarla también a el tiempo futuro del 500 al 1500, 1000 años prácticamente, la época del oscurantismo, que se llamó también, aunque no fue tanto de oscurantismo, pero sí se le llamó así, porque decayó la espiritualidad, decayó la vida cristiana bíblica y se metió religiosidad, todo nació la idolatría, la santería, las indulgencias, toda esa cosa, las catedrales, las reliquias vinieron en esa época, qué cosa tan terrible, las cruzadas, eso fue algo terrible. Bueno, dice en el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor le hace alusión a Jezabel, la esposa de Acab, que era una impía y que metió la idolatría a la nación prácticamente. Acab le hizo templos a los ídolos de su mujer Jezabel, pero el Señor, esto estaba pasando en parte allí en aquella congregación y en aquel lugar, en aquella ciudad de Tiatira. Había situaciones de idolatría, pero el Señor le dice, allí ahí, ya se empezó en ese tiempo, imagínense, ya estaba en esos días, pues esta congregación allí, en los días que Juan escribe la carta, y representó el tiempo, tanta idolatría en Europa. Las catedrales se llenaron de reliquias, que la sangre de San Genaro, que bueno, qué cosa, que parte de la cruz de Cristo, y en alguna vez alguien se puso a investigar, había tantos pedazos de la cruz de Cristo y en tantas catedrales que dijo, no, esto sale un camionado de madera, imagínense, cualquier cosa se inventaban, pero la tenían en una catedral, que el omoplato de San Juan, y quién sabe, un omoplato, quién sabe, hasta de un animal sería por allí un burro, pero imagínense, tanta cosa tan tremenda que uno lee, y historia, que el Turín, que un poco no de cosas. Tremendo cómo se extravió, claro, encabezado por los jerarcas, de donde ya se vino a decir que
que el Papa era infalible, que era representante de Dios en la tierra, que era Dios en la tierra, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, pero sabemos que el sumo pontífice, según la Biblia, según Hebreos, es Cristo. Y tantas cosas que se formaron allí, cosas terribles. Bueno, entonces vamos leyendo aquí este asunto de lo de Jezabel, que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a la idolatría. Tipificó todo eso de la época medieval en el imperio occidental romano. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, prostitución, idolatría. En este caso se traduce la palabra fornicación. Precisamente hoy el mundo está lleno de idolatría en la tradición religiosa. La gente tiene ídolos, hasta se los amarran en el cuello, se los amarran en alguna prenda de ropa interior o en los pies, en la cartera cargan los ídolos, eso se extendió a todo el mundo. Catedrales por todas partes, ídolos por todas partes, en las montañas. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá conocemos ídolos, aquí en las montañas que circundan a la ciudad de Bogotá está tremendo cómo se extendió eso al mundo. Por eso más adelante dice que la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y ahí está todavía eso ahí. Pero eso nació por allí, por aquel tiempo, porque se descarrió la iglesia cuando en lo que es Pérgamo, del 100 y del 325 al 500, casa la iglesia con el Estado. Y viene todo esto después, del 500 al 1500, que es lo que estamos viendo con Tiatira. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su idolatría. Amigo, usted necesita conocer al Dios vivo, al Cristo resucitado. De Él no se puede hacer imagen y semejanza, de Dios no se puede hacer imagen y semejanza. Eso está prohibido por Dios mismo, pero el hombre en su necedad ha hecho tantas cosas. Dios es espíritu, a Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, Él es único, no se puede hacer nosotros no podemos crear a Dios, crear dioses, hacer una réplica de Dios, eso es abominable delante del Señor. Por eso usted debe, amigo, creer en el Señor Jesucristo, en el que murió en la cruz, en el que se levantó de la tumba, en el que está sentado a la diestra del Padre, en ese Dios que se reveló a la humanidad a través de la nación hebrea, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Dice el 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y precisamente por el 1335 vino la peste negra, la peste bubónica. Oiga, qué cosa terrible. Murió gente, la mayoría quedó casi desocupada Europa. Las catedrales quedaron desocupadas prácticamente, se murieron religiosos, religiosas. Toda esa tierra europea fue asolada, quedó poca gente realmente. Y mire que esto que el Señor le decía aquí, que si no se arrepentía las iba a meter a la muerte. Y eso se cumplió. Claro, la profecía es algo muy, muy amplio. Dice el 23, y a sus hijos heriré de muerte en el 23, mire. Y claro, las guerras que se dieron allí fue algo tremendo. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, por el que nació en el 1769 y va hasta el 1821, un hombre allí de la isla de Córcega, que pertenecía a Italia, que Francia la compró y luego vino a ser emperador allí de Francia. Guerras contra los alemanes, hasta contra los rusos, y allá perdió batalla y por el frío, bueno, tremendo lo de Napoleón. Mire, y tantas guerras que vinieron en ese tiempo, lo de Carlomagno, tremendo todo eso.
que restauró prácticamente, dijo que el Sacro Imperio Romano era de nuevo restaurado, pero eso no duró mucho. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dios conoce, amigo, amiga, hermanos, la mente y el corazón de todos los seres humanos, sobre todo de todo aquel que dice creer en él. Los religiosos, el Señor conoce a cada persona, porque dependiendo del pensamiento que esté en el corazón, en la mente, así es la conducta de la persona. Por eso el Señor dice que Él escudriña la mente y el corazón. Y entonces, pues dependiendo de lo que esté en el corazón, así es la conducta, el comportarse de una persona. Si Cristo está en el corazón, si la palabra está en el corazón, la doctrina correcta de la Biblia está en el corazón, pues la conducta de esa persona será agradable entonces a Dios. Pero si la Biblia no está en el corazón de la persona, en su mente, pues por la naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos, quien no tenga la palabra, pues actuará de acuerdo al pecado, de acuerdo a las tinieblas, de acuerdo al dragón, a la serpiente antigua llamada diablo. Dice entonces que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Terrible en esa época. Bueno, y en esa época también el Señor levanta a Lutero. Del 1500, de esa época para acá viene ya Lutero con la Reforma, Calvino, Zwinglio, todo este pueblo. Dice el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina de la idolatría, de la santería, de agüeros, de tanta cosa que se levantó, porque siempre en todos los tiempos hubo gente que tenía la Biblia, de eso sí se apartaban a los montes, a lugares lejanos de los centros urbanos, y allí vivieron el cristianismo. Mucha gente siempre, tanto gentiles como judíos, vivieron siempre el cristianismo en todos estos periodos, que de pronto de ellos no se ha dicho mucho, que se les llamó herejes. Desde Roma, cualquiera que no se sometía a ellos, que tenía la Biblia, hasta se prohibió leer la Biblia. El que leyera la Biblia era un hereje, que solamente la podían leer ellos, los jerarcas, que ellos eran los únicos que podían interpretar la Biblia, imagínense. Pero mucho pueblo tenía la Biblia, los manuscritos. Ya viene Gutenberg también con la imprenta, en la época de Lutero, aquel alemán. Bueno, y se comienza de nuevo a sacar la palabra del Señor a luz. Dice, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, hay la iglesia local, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. En esa época medieval, en el medioevo primero, bajo, que se llama, del 600, 700, 800, se comenzó a corromper. Cuando ya llega por el 1000 en adelante, la idolatría, y prácticamente ya se hizo esa iglesia romana un centro de brujería prácticamente, de hechicería. Ya era la posesión satánica, ya en esas catedrales vivían los demonios. Cosas terribles. Por eso dice aquí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Imagínense, en aquella iglesia primitiva de Tiatira, allí en Asia Menor, había gente que se les metió el diablo, se les metió el gnosticismo, la idolatría, y se fueron por esa parte. Y quedaron unos hermanos en Tiatira, aquella congregación original, pues que fueron fieles al Señor. Pero esto representó todo este periodo de que les estoy hablando, que si nos ponemos a hacer aquí historia y a contar parte por parte y cosas, pues eso no acabamos. Eso duraríamos meses contando de toda esa situación tan terrible que se vivió en esos 1000 años, del 500 al 1500.
Bueno, sigue diciendo allí, y yo digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Le sigue recordando el Señor al pueblo en todo tiempo, y para ese periodo el Señor le recordaba hasta que Él venga, a esa gente que fueron fieles. Hubo gente fiel en todo tiempo, como en este tiempo hay iglesias mundanas. Estamos viviendo el tiempo que representa y representó en aquel entonces la iglesia de la Odisea. Y hoy hay también idolatría, iglesias mundanas, dañadas, pero hay gente también santa en todos los tiempos habidos. Dice el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, toda esta Edad Media, lo que se conoce como el oscurantismo, la Edad Oscura, que la congregación oficial allí de Roma perdió el rumbo. Papas que mandaban a asesinar a mucha gente, y lo hicieron. Y así, los jerarcas, una persecución, una imposición terrible. Aquí cuando llegaron a América, en ese tiempo de Cristóbal Colón, por el 1492 para acá, no vinieron y malas impusieron aquí la religión a los indios, a los aborígenes aquí de América. Los mataron, los esclavizaron, violaron a todas esas muchachas aquí indígenas o aborígenes de acá. Y eso fue una cosa terrible por toda la tierra. Bueno, entonces eso abarcó este tiempo de Tiatira. Estamos leyendo el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice ahí, la regirá con vara de hierro, porque con él vamos a ser reyes y sacerdotes también, porque él es el que va a estar como emperador sobre toda la tierra. Ya lo vimos también en el tiempo del milenio que estuvimos explicando hace unos días pasados. Dice, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Cristo ha recibido autoridad del Padre para regir a todas las naciones. Ya vendrá ese tiempo cuando él mismo estará aquí en la tierra, allí en Jerusalén, al frente de este mundo. El 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Bueno, alguien pensará la estrella de la mañana que miramos y que a veces conocemos, que en la mayoría de los casos los dos luceros más grandes que se ven son Venus y Marte, y el más brillante es Venus, el más grandecito. No, la estrella de la mañana es la luz de Dios, del Espíritu Santo, de la verdad que venciere. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hablando de toda esta época, entonces, pues ocurrieron muchas cosas en todo ese tiempo. Y en ese tiempo se cumplió lo de la visión de la estatua o la visión que tuvo Nabucodonosor con la estatua aquella. Oro, plata, bronce, hierro, barro. Y las dos piernas, pues por el 400, por el 500, pongámosle redondeando, por el 495 se divide el Imperio Romano. El imperio de Oriente, el imperio bizantino, que después vino a ser el imperio otomano, que llegó hasta el 1922, y el del occidente, el imperio romano, que se formó la trifulca, gobernaban los godos, los visigodos, los normandos, que gobernaban unos los otros, que Napoleón, que allí, que Carlomagno, que era un germano también, lo que es hoy Alemania, que los ingleses, que los españoles, cosa terrible, y ahí está toda esa trifulca todavía, estas naciones. Pero eso se cumplió al pie de la letra. Claro, para uno poder tratar de entender todo esto y el mismo Apocalipsis, porque esto es historia profética, uno tiene que de verdad conocer un poquito de historia,
para que uno diga, no, pues esto encaja aquí, esto fue esto y esto es aquello, porque si no conocemos la historia y espiritualizamos todo esto, quién sabe qué exégesis extraña podemos resultar teniendo y dando. No, pues esto es la historia en un lenguaje como lo presenta aquí el Señor en su libro maravilloso del Apocalipsis. Entonces, eh, es importante que uno conozca la historia, conozca todo esto. De pronto no conocerá uno todas las cosas, pero puntos referentes. Uno debe conocer pues cultura universal. Un pastor debe esforzarse. Así no haya tenido la oportunidad de ir a la escuela o a la primaria o al bachillerato. Pero todos los seres humanos tenemos la misma capacidad cerebral. Eso, no, todos tenemos la misma capacidad. Nadie tiene la cabeza más grande que otro, no. Entonces, todos podemos mirar, estudiar, esforzarnos, investigar y analizar la palabra y uno ve entonces en el transcurrir de la historia, pues el cumplimiento profético, el cumplimiento de la palabra y entonces así conociendo todas estas cosas, la palabra produce fe en el corazón de los creyentes. Uno como pastor debe conocer un poco de todo esto para explicarle a la gente y, por ejemplo, hoy, saber todo esto que está pasando, conocer, investigar. Está pasando ya lo que se profetiza para el último tiempo de los 42 meses que van a empezar, o si ya es que no sabemos exactamente dónde va a empezar eso, porque el Apocalipsis, como hemos dicho, o tiene un lenguaje simbólico y a veces enigmático, pero Cristo viene para ponerle punto final a este desorden tan espantoso que tiene la humanidad. Detrás de este problema, de este virus, coronavirus, que eso hay intereses mezquinos de los magnates de la tierra, que eso tiene un propósito de diezmar a mucha gente que se muera y luego tomar control del resto y establecer un imperio, los magnates, los que dirigen el mundo. Uno debe entonces estar al tanto de todo esto. Bueno, entonces encontramos que desde el 500 al 1500 encajó, bueno, este periodo de Tiatira. Encajó ahí en todo ese tiempo. Nos tocaría mirar los castillos, los duques, los señores, tantas cosas que hay allí. Los caminos empedrados del Imperio Romano. Bueno, ya comienza a hablarse allí del desarrollo científico en Europa. Comenzó mucho, por ejemplo, las guerras, se necesitaron los médicos para curar a los soldados heridos, las amputaciones. Comenzaron a mirar también en Luis Pasteur los antibióticos, allá que el francés y todo el asunto, y comienza a aplicarse mucha cosa. Inicialmente la medicina se dedicó o se ocupó mucho de la parte de la ortopedia, de las fracturas en las guerras, tronchaduras y todo eso. Ya de otras enfermedades como de la sangre, pues no tenían todavía laboratorio. Ya después se viene la creación de los rayos X y comienza un desarrollo de la medicina. Habían los que rasuraban el cuerpo para cierta clase de intervención. Bueno, lo de la gangrena, todo ese asunto es análisis y bregando a esa gente con cientos de enfermos y en soldados caídos, pero muchos, terrible. Y no había un títulos en aquel tiempo que garantizara que alguien estaba capacitado para ser médico, para ser un doctor, para ser los alquimistas, todo eso, cada quien por su lado. Entonces, algunos gobernantes dijeron, no, esto no puede seguir así, y entonces se comenzaron a formar las universidades en este tiempo, por el 1500, los primeros, las primeras escuelas, como la escuela de Salerno, de Montpellier,
Chandelier, todo esto allí en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en España comienza, y todo eso produjo una revolución también. Después viene la revolución industrial, tremendo, y ahí en medio de todo esto está la gente de la fe, los encargados de predicar el evangelio. Pero imagínense, vamos a mirar entonces, sigamos leyendo y comentando todo esto. A veces en la congregación allá en el templo uno no puede comentar todo esto porque como que en un culto como que eso como que se sale de la parte de la espiritualidad en sí lo que es el culto, pero aquí por este medio uno pues puede comentar todo este asunto de histórico, de las guerras, de todos estos de avances científicos, y aquí como que por este medio pues lo podemos hacer. Ahora viene el mensaje a Sardis. Ese mensaje encaja del 1500 por lo menos al 1750, la época de la Reforma con Lutero, con Calvino, bueno, la época de Galileo Galilei, que basado en lo que había dicho Copérnico, en sus observaciones, en ese tiempo ya Galileo Galilei y Copérnico ya crearon los telescopios primarios, sus tubos y unas lentes, y este se dio cuenta que la Tierra no era el centro, que el Sol no era un planeta de la Tierra, que era al revés, que la Tierra era un planeta del Sol, que la Tierra no era el centro. Ya vino el heliocentrismo, que el Sol era el centro, y comenzó. Y pues mire que a Galileo Galilei lo llamaron allí, lo llamó el Papa en Roma, que se retractara, que no. Ahora, la Iglesia romana le impuso mucha mordaza a los mismos científicos. Eso fue así. Y lo hicieron prácticamente retractarse, y al último murió el hombre escondido por ahí, ya arrumado, ya más anciano. Pero sin embargo allí cuando lo llamaron a que se retractara, dijo: me retracto, pero que se mueve, se mueve. Ya les quiso decir: no, retracto, pero que la Tierra se mueve alrededor del Sol, se mueve. Y se mantuvo. Ya después vino Isaac Newton y confirmó el asunto de el movimiento de los astros, de la parte gravitacional de todos los planetas, y cómo era el asunto, las mediciones del peso, la velocidad y las medidas y todo este asunto. Pero, y en ese tiempo, pues vamos a mirar lo de Sardis. Bueno, Sardis, que es del 1500 al 1750. Repito, donde viene muchos descubrimientos astronómicos, de matemática, bueno, de todo este asunto, pinturas, medicina. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que fue un científico en todo, es incursionó en la medicina, en la pintura, en la mecánica, hizo muchos bocetos de naves, hasta de helicóptero, y inventó máquinas, y tuvo un científico tremendo, y este italiano. Entonces, René Descartes también, este matemático francés, Pascal, toda esta gente, en esa época. Y ahí está Sardis, representada en la gente de la fe de esa época, del 1500 al 1750. Yo hoy, veo aquí el reloj. Entonces vamos a mirar a Sardis. Mire que todo esto es bonito a veces comentarlo, y uno como que encaja la mente en la época. Viene Sardis. Bueno, vamos a leer a Sardis. Y si terminamos con la Odisea y aquí Filadelfia y la Odisea, pues amén. Estamos leyendo la Biblia simplemente. Viene Sardis ahora. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Se identifica, es el Señor. Les manda la carta al pastor de la iglesia de Sardis, que estaba allí, repito, en Asia Menor. Ahí estaba en los días de Juan, pero representó un periodo después, imagínense, 1000 años después, del 1500 al 1750, es cuando viene Lutero, viene la Reforma, vienen las 95 tesis clavadas allí en aquella catedral, y a Lutero lo persiguieron para matarlo. El Papa
lo mandó llamar, no fue, y lo quisieron matar y lo fueron hasta allá a cogerlo y no se dejó, lo escondieron, el gobernante allí, el duque, no me acuerdo, de Alemania, lo escondió, lo guardó y pudo sacar a la luz la Biblia. Y persecución a los judíos durante todo el tiempo también. Eso, claro, se cumplió lo que Cristo les dijo cuando el Señor miró a la ciudad de Jerusalén, cuando ya iba a entregar su vida por nosotros en la cruz. Dice que exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos, recogerte como la gallina recoge a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Vuestra casa os será dejada desierta y seréis matados a espada y seréis llevados a todas las naciones de la tierra. Y los judíos regados por 2000 años por toda la tierra, perseguidos, y aún hoy están siendo perseguidos. Ahí estaban los judíos también, allí en la época medieval del famoso oscurantismo, de tanta cosa tan tremenda. Bueno, sigamos. Sardis. Entonces encaja eso por del 1500 en adelante con Lutero, por lo menos hasta el 1750, otros la llevan hasta el 1800. Bueno, no eso es aproximado estos periodos, no es que tenga que ser un asunto de precisión, simplemente es una aproximación del tiempo, pero sí enmarca en estas épocas y tiempos cada una de estas congregaciones. Leamos el mensaje al pastor de Sardis, ahí le pusieron mensaje a Sardis, pero es al pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los pastores, las 7 estrellas son los pastores. Dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Imagínense en esa época, la iglesia muerta, que llegó hasta el 1500 con toda esa idolatría. Por el 1100 comenzó la mariolatría, adoración a María y tanta cosa, y templos, que de Santa Catalina, que de San Patricio, que de San Genaro, que de toda esa cosa, y no, reliquias y cajas para echar las indulgencias, y que cuando sonaba la moneda allí es que el alma salía del purgatorio, y hacían llevar esas cajas para que la gente echara dinero allí, los responsos, las oraciones por los muertos para que nació el purgatorio y tanta cosa. Eso es que es para uno como reírse y quedar perplejo, pero así fue. Tenía que cumplirse todo esto. Dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estar muerto. Mire, esa frase se encajó para ese tiempo. Una iglesia muerta espiritualmente. Claro, hubo los que aislados no se sometieron al papado, a la jerarquía eclesial que controló la parte religiosa, la parte política y aún la parte militar. Allí con algunos papas, eso sucedió así. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Imagínense, no he hallado tus obras perfectas. Imagínense qué perfección, nada. Ahora, mucha gente de esta era sincera, o fue sincera, y seguramente leían por ahí alguna porción de la Biblia y llamaban a Dios sin hacer caso a toda esa situación de idolatría, de tanta cosa. Imagínense, comenzó a adorar a los muertos, se comenzó ya que donde se había dicho que murió un mártir de la iglesia en los primeros días, en los primeros tiempos, ahí se construyó un templo y le colocaron el nombre a ese templo del mártir que habíamos muerto por ahí desde el año 100 al 325. Ahí hicieron un templo y la catedral, y pusieron el busto, lo colocaron afuera para acordarse del hermano que había muerto, y gente fieles después fueron metiendo el busto dentro del templo, y hasta que lo subieron al altar y comenzaron a adorar a esa imagen, y comenzó una cosa, se extravió la gente del camino correcto de la adoración. Dice en el 3: acuérdate pues de dónde has caído. Perdón, en el 3: acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo. A los que se mantuvieron con la palabra del Señor, dijo: guarden la palabra. Y arrepiéntete, le decía a ese pueblo de esa época, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Entonces, esta gente murió, mucha, la mayoría sin conocer de verdad la verdad, excusen la redundancia, sin conocer al Dios vivo, sin arrepentirse de verdad y ser salvos, imagínense. ¿Cuánta gente se perdió en esa época? Y en todos los tiempos, por supuesto, y hoy también en este tiempo se va a perder mucha gente por no obedecer a Dios. No es que la gente no haya oído el Evangelio en este tiempo, el mundo entero está oyendo y ha oído el Evangelio, pero como dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, que vendrá a destruir a los que no obedecen el Evangelio, no porque no lo conozcan, que no lo obedecen. Tremendo lo que dice Pablo allí en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice en el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Poquita gente en esa época del 1500 al 1750. La época de la Reforma, ya viene la época de las universidades, ahí vino ya un despertar de mucha cosa, ya comenzaron a zafarse los científicos del yugo de Roma, de la parte eclesial, porque es que la iglesia papal, no, usted no puede decir que la tierra gira alrededor del sol, un hereje, y cualquier cosa que terrible. Dice, dice que tenía unas pocas, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Un pueblo que se mantuvo fiel al Señor por la palabra. Por eso hoy necesitamos tanto la palabra. Como dice el Señor a través del profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no de la ciencia exactamente. La ciencia es necesaria, el conocimiento de muchas cosas, pero conocimiento de la verdad de la palabra. Cuando uno conoce la verdad de la palabra y oye a alguien hablar de Dios, de Cristo, del Evangelio, uno se da cuenta, está diciendo una cosa que no coincide con la Biblia, está diciendo, predicando una herejía, o está predicando apostasía, esto no es, porque uno conoce la Biblia. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Luego termina en el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El asunto de la reforma no despegó inmediatamente. El tiempo de la reforma cayó en ritualismos, en cosas, y como que Satanás no quería soltar que floreciera. Ya vino el tiempo de la posreforma, que es el tiempo de Filadelfia del 1750, del 1800 para acá, pues es lo mismo desde Lutero para acá, pero eso vino ya a florecer, ya viene el avivamiento, vino la gente ya comenzó a estudiar más la Biblia, a meterle ganas, a orar, a ayunar, vino el avivamiento de la evangelización al mundo, de Inglaterra, de Alemania, de Escocia, de Francia, de misma España, comenzaron misioneros para Norteamérica. Claro, en ese tiempo también se metió la apostasía a la iglesia que representó el tiempo de Filadelfia. Se metió la apostasía y ahí fue cuando vienen los sueños de Margaret MacDonald en el 1830 y se arma la doctrina de que Cristo viene dos veces al final. Y eso nace por ahí, uno tiene que saber la historia. Se arma la doctrina o sea, rajaron la venida de Cristo en dos. Dividieron el evangelio para dos clases de hombres, para los judíos y para los gentiles. Esto es para Israel, esto es para los judíos, esto sí es para la iglesia. Hombre, si uno no encuentra eso en la Biblia. El evangelio es para todos, un mensaje completo. Y uno encuentra en la Biblia que Cristo viene una sola vez. Que Cristo no predicó que venía dos veces, pero eso se metió desde esa época, por el 1800 para acá. Y ahí está, claro, se hizo una obra de evangelizadora muy tremenda sobre la tierra. Ya por lo menos encontramos a David Livingstone en África, a tantos, en la China,
Aquí en América, tantos. Thompson, por aquí, por América. Si es que no estoy equivocado, estuvo repartiendo Biblia por aquí, por Popayán, en Quito, en Lima, en Centroamérica. Que se hace referencia a esta Biblia, la Thompson. Imagínense. Entonces, uno debe conocer un poco de todo esto para poder entender. Entonces, amigos, usted necesita ese Cristo bíblico. Usted necesita esa doctrina bíblica. No las tradiciones que con el paso de los años, de las décadas, de las centurias y de los milenios se comenzó a introducir a la iglesia y se comenzó a desplazar la palabra genuina. Hoy todo mundo dice, casi todo mundo dice ser cristiano, pero solamente nominal, solamente nombre de cristiano, pero de conocer la palabra, porque lo que hace a una persona cristiana es el texto sagrado, es la palabra de Dios, es el conocimiento de la revelación de Dios lo que hace a alguien cristiano. Lo establece, lo fundamenta en la sana enseñanza de Cristo, de los profetas y de los apóstoles, y aprende y conoce a Dios, aprende el temor a Dios, y entonces vive en santidad y vive en la redención que Cristo ejecutara en la cruz. Sí, hoy hay mucha gente, no, terrible, terrible, y la religiosidad que hoy hay sobre la tierra, pues es el producto de todo eso. Todo ese asunto desde que se casa el Estado por el 300, por el 400, por el 325 con el emperador Constantino para acá, eso siguió. Nació el Imperio Católico Romano y ahí está sobre la tierra. Ahí está todo eso. Y ese es el asunto, que es necesario conocer la verdad de la palabra, la doctrina bíblica, conocer a ese Cristo vivo, no el Cristo que precisamente todas esas catedrales se llenaron de Cristos de yeso, de piedra, unos caídos, otros con sangre por todas partes, con coronas, y los sacaban en redondo de las plazas, en las catedrales estaban todos esos santos, y eso se llenaron en las paredes de esas grandes catedrales a los lados. Nació el confesionario. Cuando encontramos en la Biblia que Pedro tenía confesionario, que Pablo tenía confesionario, que Mateo tenía confesionario y que se gorgolló el confesionario de Pedro? No, eso, mire todas esas cosas un hombre perdonándole los pecados a otro hombre, cuando el que perdona pecados es Dios. Cristo dijo, para que en mi nombre se predique el evangelio y se predique el perdón de los pecados, pero comenzó, mire todo, y ahí está la gente todavía con toda esa cosa. La gente se va hoy, imagínense, eso fue en la época medieval y siguió para acá todo eso. Gracias que el Señor levanta al curita Lutero, porque era un sacerdote católico, Martín Lutero. Y ese dijo no más, ese comenzó a leer la Biblia y dijo, pero, porque él iba allá a Roma, subía las escalinatas, después salía y se sentía igual de pecador, no tenía paz en su alma, y digo, pero es que yo no soy entonces salvo, yo no soy cristiano. Pues claro, no conocía la palabra. Ya cuando se metió a leer la palabra, la Biblia, descubrió que no era el hombre, que no era la religión, que no era el Papa, que era Cristo. Comienza a entender la palabra y comienza la persecución también, y hasta el día de hoy también, pues está la persecución, porque resurge con Lutero precisamente la palabra. Gutenberg ya viene con que acuñó puso las letras del alfabeto en unas cuñitas y las metía ahí, luego se pasaba una plancha y se escribían. No era una máquina como las que tuvimos los que hace 40 años atrás aprendimos por allá a escribir algo a máquina. No, eran cada letra independiente y unas cuñas que se organizaban ahí según la palabra que se iba a escribir. Bueno, pero inventó organizó el asunto de las letras Gutenberg. Y ya después se puede hacer la Biblia con más rapidez, y ya se extendió la Biblia, y ahí gracias al Señor tenemos la palabra. Por eso, amigos, usted necesita conocer la palabra.
Esfuércese e interésese por conocer la Biblia. Interésese por su salvación. Y el mapa que Dios le ha dado a la humanidad para saber cómo es que el ser humano debe conducirse, pues es este. Este es el mapa de Dios para la humanidad. El manual de instrucción de Dios para la humanidad es la Biblia. Y la gente tiene la Biblia católica. Una Biblia muy conocida, la Nácar Colunga, eso es muy conocida. Pero la tienen ahí guardada en la biblioteca. Y eso así no sirve como tener el remedio que formuló el Galeno, el médico, y no tomárselo, pues eso no le sirve de nada. Amigo, usted tiene que interesarse por su salvación. Y la información que necesita para su salvación está en la Biblia. Y quienes estamos hoy predicando el Evangelio, somos gente que un día el Señor nos llamó y que no predicamos el Evangelio para ganar dinero, no para negocio, como lamentablemente ha sucedido en este tiempo del periodo de la Odisea, que verdad, mire, yo le predicaba a muchos taxistas y yo me he comenzado a hablarles de Cristo cuando pues me voy en un taxi, sí, y me dicen, yo no creo en ningún evangelio, esos pastores son unas ratas, mire, esos ricos, y mire que la catedral de allí le mencionan, a unos se escuchan y saben, mire tal, fulano de tal, mírelo, y hasta algunos me decían, ese hombre llegó hasta senador, y mire, un soberbio, un patán, uy, qué cosa, yo le decía, sí, lamentablemente sí, pero todos no somos así, le decía yo, hombre. Y yo le decía, les he dicho, yo no predico por dinero. Yo predico el Evangelio, yo predico la palabra, el mensaje, porque la conocemos, y yo me esfuerzo en estudiar la Biblia, en leerla, en tomar una nota, en investigar, y esto qué será, y cómo será, y esto qué pasó, todo esto que les estoy contando así a vuelo de pájaro, pero algo decimos que puede ser una bendición para quien tiene esa atención, queriendo saber las cosas de Dios. Amigo, necesita usted conocer la Biblia, arrepentirse. Si usted no tiene dónde congregarse, le invito allí donde estamos predicando. Sí, el Señor va a permitir que se abran los templos, porque no sabemos. Quizá de aquí para allá no haya más oportunidad para abrir los templos y que la gente se congregue, los cristianos, todo mundo quizá le toque con lo que cogió, con lo que aprendió. Ese cristianismo, orar, ayunar y reunirse en la casa cada quien a leer la Biblia y a orar y a esperar a Cristo. Porque quizá todo el mundo tendrá que salir corriendo, irse quizá cada quien para su lugar. No sabemos qué va a pasar, pero en una ciudad es muy difícil vivir así como estamos viviendo ahora. Y el asunto posiblemente se va a apretar más de lo que está ahora. Esto es principio de dolores. Entonces, amigo, usted necesita interesarse. Solo Cristo salva. Ningún pastor salva, ninguna congregación salva. Usted tiene que colocar su fe, como lo hizo el ladrón de aquellos dos que creyó en Cristo y escapó y está con el Señor en el paraíso. Amigo, usted necesita interesarse por leer la palabra y entenderla. Y cuando uno le dice al Espíritu Santo, Señor, yo no entiendo, ayúdame a entender qué más significa todo esto, cómo es la cosa, cómo fue que pasó, cómo es que está pasando, el Espíritu Santo ya hace entender a uno. Uno se arrodilla y le dice al Señor, y Él es fiel y permanece fiel. Así que, hermanos, también ánimo, ánimo. Vamos a seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, confianza en el Señor, hermanos, no se angustien por nada. Si en algún momento se llega a agotar y a escasear la papita, el Señor sabrá cómo envía algún cuervo con unas papas por ahí en una mochila. Eso el Señor es así como se los envió allí a Elías. Sí, el Señor es maravillosamente bueno. Entonces, ánimo, mis amados hermanos. Yo quiero darle gracias a Dios. Estoy viendo por aquí el reloj que ya estamos en las 8 prácticamente. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Amigos, si usted no es convertido, conviértase. Diga así, sencillamente diga así: Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero entregarte mi vida, y lo hago a través de esta oración. Se entrego mi vida. Señor, yo no entiendo tantas cosas, pero de hoy en adelante voy, Señor, a prestar atención a tu palabra y te voy a consagrar mi vida. La eternidad estaré a tu lado. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Y todos vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por
este tiempo, estos minuticos que pasaron corriendo y, Señor, no alcanzamos a exponer muchas cosas, pero dijimos, pienso, cosas que iluminan la mente, el corazón, para seguir entendiendo tu palabra. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Toda la honra y la gloria es para ti. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hasta mañana. El Señor les bendiga.